Hola, yo soy Eric. Recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora, en el video de la premisa explicamos cómo hacer una y elegimos la nuestra. También especificamos que posiblemente ibas a terminar cambiándola de último minuto, tal vez no te ibas a decidir por alguna en específico, y eso fue exactamente lo que nos pasó, porque terminamos cambiándola por completo. Al final definimos algo más o menos así: Memento mori, que en español significa recuerda que morirás. Esto pasó porque cambiamos la idea principal, por lo tanto cambió la historia completamente. Si llegaste a este video sin haber visto primero el de la premisa, te lo comparto en la descripción para que lo veas y sepas de qué estamos hablando. Y bueno, definimos también un espacio-tiempo en el que va a suceder toda nuestra historia. Nos basamos en una canción llamada Danza Macabra que se tocó por primera vez en 1874 en Francia. Esta información es indispensable conocer el contexto histórico para saber qué tipo de carácter van a llevar nuestros personajes, qué tipo de ideologías y pensamientos, formas de vivir o qué objetivos van a tener, ya que las personas en esa época no pensaban igual que como pensamos ahora. Entonces nuestros personajes principales van a ser dos niñas de 10 años de diferentes clases socioeconómicas. Eso también es influyente. Sus nombres son Michelle y Emily. En el ejercicio de hoy definiremos sus personalidades para que en el siguiente video podamos desglosar ya por completo su psicología. Hoy les hablaré de los eneatipos de personalidad que existen. ¿A qué nos referimos con eneatipos? Para entender todo este tema vamos a hablar primeramente de dónde surge esta propuesta. De acuerdo con la página gestaltsalud.com, las personalidades se clasificaron en un diagrama llamado eneagrama. ¿Qué es un eneagrama? Eneagrama en griego significa literalmente 9 líneas. En geometría, un eneagrama es una estrella de 9 puntas. Es decir, que el diagrama es una estrella de 9 puntas más o menos así. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Verán, la palabra personalidad deriva del latín personam, que así se le denominaba a la máscara que usaban los actores en las representaciones dramáticas. Con el tiempo se fue modificando el significado a algo un poco más abstracto. Es así como el eneagrama propuso que nos ayudara a descubrir nuestra máscara. De esta manera nos convertiremos más en quien la lleva puesta. Hasta este punto a mí todo esto me suena demasiado aburrido porque son tecnicismos de psicología que no encontramos el por qué este tema se relaciona a la creación de cortometrajes. Sin embargo, la relación existe a la hora de crear bien a un personaje. Me ha tocado varias veces que he visto personajes que son completamente contradictorios porque tienen diversas personalidades que a lo mejor son completamente diferentes. Son personalidades que a lo mejor no conectan, entonces se ve como demasiado extraño. Oh, rayos. O incluso los cortometrajes llegan a tornarse aburridos por lo mal hechos que están los personajes. Cuando esto se planea bien desde el principio, vamos a saber exactamente si nuestro personaje sufrió algún accidente, si sufrió alguna lesión que va a influir en la manera de caminar, va a influir en la manera de hablar o incluso de pensar. Esto sí parece un poco más interesante, ¿no? El eneagrama postula 9 tipos de personalidades diferentes, las cuales se clasifican en 3 grupos de 3 o 3 triadas: los emocionales, los mentales y los instintivos. Este diagrama nos indica el orden de las personalidades y su relación de una con la otra, sus afinidades, sus relaciones humanas o sus interacciones. Todo esto puede tratarse de cosas completamente positivas y o negativas, y es por eso que suele caernos bien cierto tipo de personas o nos caen mal cierto tipo de personas, o hay algunas que simplemente nos son indiferentes. Entonces, después de explicar cada una de las personalidades, podremos definir cuál de estas le queda mejor a nuestros personajes y bueno, ya veremos qué sigue. Número 1. El perfeccionista. Son personas que transforman su ira en normas, leyes, estudios, pues no la consideran una cualidad perfecta. Buscan la perfección y hablan en términos de lo que está bien y lo que está mal sin claroscuros. Ellos lo tienen claro. En su estado más sano, consciente, maduro, son tolerantes y muy éticos. Número 2. El ayudador. Son personas que seducen para sentir que el otro los necesita. Dan, fingiendo no esperar, pero precisan agradecimiento. Poca tolerancia al rechazo. Necesitan ser vistos. En su estado más sano, pueden ser realmente altruistas y desapegados. Número 3. El triunfador. Yo soy lo que hago, es su eslogan de vida. Se desarrollan en función de gustar al resto de las personas. La vanidad se traduce en la importancia de la imagen que proyectan a los demás y la importancia de su autoimagen de gustarse a sí mismos. El gustar les aleja de sí mismos.
Están muy identificados con su trabajo y suelen conseguir lo que se proponen, brillando en ello desde la eficacia. En su estado más sano, son sinceros y muy productivos. Número 4. El sensible. Su compulsión más profunda es la envidia. Están pendientes de los demás y creen que nunca tendrán aquello de lo que carecen. Conectados a lo que les falta, a su carencia. La carencia eclipsa su valía. En su estado más sano, son empáticos y muy creativos. Número 5. El pensador. Necesitar poco es uno de sus lemas. Amantes del conocimiento, intuitivos y sabios. Los observadores de la vida por antonomasia. Se caracterizan por la avaricia, porque no saldrán de su escondite hasta estar bien seguros de que tendrán suficiente energía. Dan poco por miedo a ser pedidos después. Buscan la autoeficacia. En su estado más sano, son desapegados y generosos. Número 6. El leal. Suelen imaginar siempre los peores escenarios. Buscan la autoridad y el poder al mismo tiempo que huyen de ello. Fingidores de autoconfianza. Ocultan un profundo miedo por lo que les pueda pasar. En su estado más sano, son valientes, leales y muy buenos compañeros. Número 7. El entusiasta. Huyen del presente, planificando múltiples futuros. Y lo hacen constantemente. La gula de experiencias en la vida, insaciables. Como no se quieren perder nada, profundizan poco. Máscara de alegría. Evitan el dolor en todas sus formas. Fóbicos al dolor o lo desagradable. En su estado más sano, pueden estar muy presentes y se comprometen. Son muy animadores, capaces de disfrutar del presente como nadie. Número 8. El líder. Dividen el mundo entre fuertes y débiles. Su fijación es la lujuria o el exceso. Tienen mucha autoconfianza. Van por la vida necesitando ser fuertes y prevalecer sobre las circunstancias. Fuerte personalidad y defensores de los suyos. En su estado más sano, son protectores, ayudando al otro de forma magnánima y aportándole fuerza. Accionan con o sin miedo. Número 9. El pacificador. Sobreadaptativos a los demás. Su adaptación para evitar el conflicto los aleja de sus deseos, gustos y necesidades. Se funden con el entorno y les cuesta mucho expresar sus necesidades. Entienden todas las opciones y es muy difícil discutir con ellos, pues evitan como pueden el conflicto. En su estado más sano, son muy buenos mediadores y se autoadaptan, calmando los extremismos. Nosotros definimos las personalidades de las niñas principalmente porque al analizar la parte del llamado a la aventura, que pues en nuestra historia el llamado a la aventura es cuando estas dos niñas quieren entrar a un cementerio y necesitaba haber un choque de emociones, de personalidades ahí. Una de las dos tal vez no quería entrar, tal vez las dos tenían miedo, tal vez una era más intrépida que otro y no le importaba, no lo sé. Entonces, todo este análisis nos sirvió a nosotros para poder encarar esta situación y saber cómo lo íbamos a definir, ¿no? Cómo íbamos a tener las personalidades de nuestros personajes principales. Cuando hablamos de Michelle, Michelle es la de un estatus socioeconómico más arriba. Ella es de la personalidad, nosotros le seleccionamos que fuera leal. ¿Por qué? Porque en el leal, como vimos, este personaje puede fingir autoconfianza y que tal vez duda de sí misma, pero debe demostrar a los demás que sí puede. Y por lo tanto, Emily, que es la niña de clase socioeconómica más baja, ella es un pacificador. Ella no busca los problemas, ella quiere evitar a toda costa el meterse en conflictos. Y en esta parte de llamado a la aventura, donde van a entrar al cementerio, es tal vez la parte donde vemos más reflejada esas personalidades, esas características, donde van a ser mucho más obvias, ya que en todo el cortometraje tal vez van a estar sucediendo diferentes cosas que tal vez son más intuitivas,
que el público va a tener que intuirlo un poco más. Hablando de esta parte en específico, nosotros planeamos que fuera lo más representativo de los personajes, donde se demuestre verdaderamente su desarrollo. Creo que con esto terminaremos el video. En el próximo estaremos hablando de el desarrollo un poco más a profundidad de los personajes. Definiremos su edad, su estatus socioeconómico, como bueno, ya lo pusimos. Sus familiares, su ubicación geográfica, sus nacionalidades, gustos, formas de pensar, ideologías, de acuerdo a sus experiencias personales, es como nosotros vamos a darle una dirección a este personaje. Yo creo que hablaremos prácticamente de todos los personajes que llevamos hasta ahorita. Ya tenemos una historia más o menos y estaremos realizando investigaciones de acuerdo a nuestro contexto histórico, donde nos vamos a plantear, en nuestro caso es Francia, 1874 más o menos, una época postguerra de la guerra franco-prusiana. Entonces todo esto puede servirnos de alguna manera. Se debe realizar una investigación a profundidad para saber todos los tipos de escenarios, vestuarios, pensamientos, pasatiempos, si había enfermedades, si había guerras, personajes históricos, personajes influyentes, y todo esto va a funcionar para que nosotros creemos un ambiente que se sienta real, vaya, de acuerdo a algo que ya existió. No necesariamente tiene que ser algo real, ¿no? Como sucede ya en películas y en series, pues hay mezclas de muchísimas cosas, pero se hace una investigación para que todo esto parezca un poco más coherente, ¿no? Con esto me despido, espero que les sirva de algo esta información. Cualquier cosa que gusten preguntar, también estamos para eso. Vamos a tratar de mostrar avances un poco más seguido, pero de acuerdo a cómo los videos los estemos trabajando, es como iremos avanzando. Y bueno, nos veremos en el siguiente video. Que tengan una excelente semana.